Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, profesora. Sí se escucha claramente, profesora. Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Sí, vamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, hemos estado trabajando lo que es la literatura universal, ¿cierto? Chicos, ¿me escuchan? Hemos hablado de dos movimientos literarios, los cuales son muy importantes y que se contradicen, ¿no? No es en el hecho de la forma de pensamiento, de la forma de manifestación. A ver, ¿quién me podría manifestar? A ver, un pequeño resumen de lo que hemos trabajado. Chicos. A ver, Cindy, Deco, Daniela, Analí, ¿quién me podría manifestar? A ver, ¿qué es lo que se nos ha quedado? ¿Qué es lo que nos ha llamado la atención de la clase pasada? A ver, Cindy, Deco, Analí, Daniela. Buenos días, profesora. Buenos días. El romanticismo era se trataba sobre las ideas, el sentimiento se basaba en eso, profesora. En cambio, el realismo era lo contrario. Por eso surgió el positivismo con el realismo. Muy bien, hemos hablado del romanticismo, donde se llega a manifestar un tipo de pensamiento subjetivo, ¿cierto? Mientras que en el realismo ya es un pensamiento objetivo, que se basa en la razón. ¿Qué más? ¿Qué características más hemos visto respecto a ambos movimientos? Mis del clasicismo y con todas las partes. El clasicismo. Las características del realismo predominó de la razón sobre los sentimientos, Ya. objetividad realista. Más que todo, la característica fundamental, como bien mencionas, es la razón, ¿no? La predominación, o mejor dicho, la dominación de la razón sobre los sentimientos. Porque si bien es cierto, veníamos ya de un movimiento en el cual se tenía
se tomaba mucho en cuenta lo que era el sentimiento, ¿no? El pensamiento subjetivo de la época. Ajá, Daniela nos dice que aunque el realismo y el romanticismo son dos movimientos literarios, no son lo mismo. De hecho, el realismo surgió como una reacción contra el romanticismo, muy bien, tienes razón, en el cual mientras que el romanticismo se centra en los individuos, ¿no? Sus emociones, su conexión con la naturaleza. El realismo se va a centrar en la sociedad con un subconjunto y con circunstancias sociales y económicas que afectan a las personas. Claro, mucho de ello, ¿no? Excelente, Daniela, tu aporte, ¿no? Es correcto. Nosotros cuando hablamos de un romanticismo vamos a hablar, como bien decimos, de lo sentimental, ¿no? Que se va a referir mucho o las personas de esa época, el escritor de esa época va a plasmar tal y como era el sentimiento de ellos, ¿no? Pero lleno de subjetividad. Sí, va a tener una exigencia por esa libertad absoluta. Entonces, como el romanticismo estaba lleno de pensamientos subjetivos, consideraban ellos de que van a manifestar a través de sus textos, ¿no? A través de sus textos ellos llegan a manifestar su forma de pensamiento, ¿no? Y ya los gobernantes de esta época consideraban que ello correspondía a un pensamiento subjetivo y que no era real, ¿no? Ahora va a haber también, recordemos, presencia de la Edad Media y un individualismo y culto al yo, ¿no? A ese yo, o sea, y el nacionalismo, ¿ya? Ahora, el romanticismo en sí va a manifestarse, va a aparecer como un hombre disconforme, ¿no? En medio de un mundo con grandes problemas políticos, con diferentes problemas en los cuales se ponía el hombre, ¿no? Él va a perder y va a ser un hombre perdido y angustiado, ¿no? En una sociedad que no lo va a satisfacer de acuerdo a su forma de pensamiento. Sí, eso por parte del romanticismo. ¿Quién fue el máximo representante del romanticismo, chicos?
A ver, chicos. A ver, Cindy nos dice Fedor Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky es uno de los representantes o grandes representantes del realismo, del romanticismo. ¿Quién es el máximo representante o de quién se habla? ¿Quién nos da a conocer diferentes aspectos del romanticismo? Mis disculpen, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es el máximo representante del romanticismo? ¿Quién nos da a conocer los aspectos o las características que hemos mencionado? ¿Quién nos habla de ello? ¿Nadie, chicos? ¿Recuerdan que hablábamos sobre las cartas que un escritor da a conocer a su amada, a ese amor imposible? ¿Quién era? ¿Quién era ese joven o cómo se le llamaba? No, no creo que sea un nombre. Es el llamado Johann Wolfgang Goethe, ¿cierto? Con su obra Las cuitas del joven Werther, que nos da a conocer un amor imposible, ¿no? Ese amor diferenciado, ¿sí? Que se va a dar por la falta de honestidad, ¿no? Por la falta de dar a conocer el sentimiento, ¿no? Ya que él se enamora de Carlota, pero nunca llega a mencionarlo hasta que al final Carlota se casa, ¿no? Y quiere efectuar ese amor, pero ya es imposible, ¿ya? Otro de los representantes es el famoso Víctor Hugo, que él nace en Besancón el 26 de febrero y va a cultivar en una gran cantidad de volúmenes los diferentes géneros literarios con gran maestría, ¿no? Su carrera en sí de Víctor Hugo se va a centrar mucho en la literatura que se va a desarrollar bajo el signo del romanticismo. ¿Sí? Ahora, desde sus inicios, que él inicia muy, recuerden que Johann Wolfgang Goethe también es uno de los iniciadores, pero muy jóvenes, que a raíz del desamor que él sufre, más adelante deja esto, ¿no? El sentimiento romántico, ¿no? La estructura romántica. Y lo mismo sucede con Víctor Hugo, ¿no? Que inicia a los 17 años, donde él publica el periódico El Conservador literario, ¿no? Y poco después sus odas y poesías diversas, ¿no? Que fue en el año
1823. Y las novelas Hans Islandia y O Hangal, ¿no? Su orientación en sí política va a iniciar como un ente muy conservador, ¿sí? Muy conservador, y va a ser muy revolucionaria, lo cual va a reflejar en sus obras iniciales, ¿no? Dentro de sus obras, recuerden que cada uno de los escritores va a manifestar su forma de pensamiento, su forma de actuar, ¿no? Como ellos desearían que la sociedad fuese. ¿Ya? Ahora, muestra de ello es su participación en el Parlamento, ¿no? Y su rechazo a las diferentes aspiraciones dictatoriales de Luis Napoleón, quien fue uno de los que inspiraba su feroz sátira napoleónica, ¿sí? El pequeño, ¿no? Y consecuencia de esto va a ser exiliado después del golpe de Estado en el año 1851. Él va a mostrar cierta participación en el Parlamento en el año 1845 y va a rechazar las aspiraciones dictatoriales, ¿no? Y él en sí va a actuar con gran notoriedad, ¿sí? Fundamentalmente a través del teatro. En el prólogo de Cromwell, él se va a declarar abiertamente a favor de la nueva estética romántica, ¿no? Que sucede en el año 1827. Y a partir de los resonantes triunfos teatrales que él va a tener, sí, hasta 1843, él va a alcanzar su estado más productivo, ¿no? Y publica Nuestra Señora de París en el año 1831, lo cual a él lo va a conducir a ser miembro de la Academia Francesa, que era muy importante en esa época. ¿Sí? Ahora su exilio va a culminar con su obra Los Miserables en el año 1862, quien va a hacer una novela que va a retratar y condenar la injusticia social, ¿no? De la Francia, de esa Francia burguesa, ¿no? Y en el campo de la lírica. Escribe obras tan importantes como Las Contemplaciones en 1856, en 1870. Escribe Víctor Hugo, regresa del éxito y reanuda con su carrera política y fue elegido primer miembro de la Asamblea Nacional y luego el Senado, ¿no? Y de esa manera va manifestándose en diferentes ámbitos de la literatura en esa época, ¿ya? Como bien decíamos, una de sus grandes obras es el llamado Los Miserables, ¿ya? ¿De qué trata Los Miserables? Que es algo que no hablábamos dentro de ello. ¿Ya? No hablábamos de ello. En sí, Los Miserables es una manifestación novela histórica de Víctor Hugo, que va a ser publicada en el año 1862. La historia, o mejor dicho, la temática que se va a desarrollar en esta época va a tener durante el periodo de la restauración de la monarquía francesa, que va a tener lugar en la primera mitad del siglo XIX. Su tema va a girar en torno a todo, que va a tomar el bien, ¿no? El mal, la ética, la justicia y la fe de esa época. En sí, esta novela va a examinar o va a tratar mucho los valores vigentes dentro de la sociedad francesa que se practicaba en esta época. A mediados del siglo XIX y va a reflexionar sobre la naturaleza humana, ¿no? Frente a la adversidad. Para ello cuenta la historia de un expresidiario que desea reformarse, ¿no? Los Miserables en sí va a estar estructurada por 5 volúmenes, cada uno dividido en diversos libros. Los volúmenes van a estar organizados y titulados, por ejemplo, el volumen 1 es el Fantine, volumen 2 el Cosette, volumen 3 Marius, ¿sí? Volumen 4 vamos a tener el idilio de la calle Plumet y la epopeya de la calle Saint-Denis, volumen 5 Jean Valjean, ¿sí? Y cada uno de ellos va a tratar sobre una temática, ¿no? Por ejemplo, el volumen 1 nos va a narrar el transcurso del año de 1815 en Francia, ¿no? Que Jean Valjean sale de la cárcel tras cumplir 19 años, el cual se sentencia,
5 por robar pan y el resto por sus intentos de fuga. Nadie le va a dar alimento ni posada, excepto el buen obispo Miguel, a quien Vanna Valjean roba un juego de platería, ¿no? Las autoridades lo van a detener, pero el sacerdote, en lugar de presentar esa denuncia acusándolo, le va a obsequiar un par de candelabros más, ¿no? Y lo va a exhortar a cambiar. Ahora, libre de nuevo, Valjean roba una moneda a un niño, pero el recuerdo del sacerdote le hace ver su propia crueldad, ¿no? Y decide reformarse. Dado que sus antecedentes penales le cierran las puertas, ¿no? Adopta una identidad falsa bajo el apellido Magdalena. Y pasados los años, él se va a hacer un próspero y querido empresario de la ciudad Montiel-sur-Mer, ¿no? Donde llega a ser alcalde ya, ¿no? Ya en ese entonces, Fantine trabaja en la fábrica del señor de Magdalena, en Montel-sur-Mer, pero Fantine es madre soltera de Cosette, ¿no? Y no puede tenerla con ella. Por esta razón, él va a dejar al cuidados, le va a dejar al cuidado de Tenaille, ¿no? De la ciudad de Montfaucon. Eso nos narra, por ejemplo, Fantine. En Crusade ya nos va a narrar el regreso en el tiempo, ¿no? De Jean Valjean, que va a ser retenido y condenado a cadena perpetua. Mientras lo lleva a la cárcel, salva la vida de un marinero atorado en el aparejeo del barco, ¿no? Y él nos narra, ¿no? Como bien se dice, él narra, Víctor Hugo nos narra un pasaje de su vida, ¿no? De En Los Miserables. ¿Sí? A ver, vamos a ver un pequeño video respecto al resumen de esta obra. Sumamente se va a tocar siempre. ¿Me confirman si escuchan el audio, por favor? Porque van a jalar las pelas, ¿no? A ver, ¿me confirman el audio, por favor, para poder compartirles, sí?
Me deja compartir. A ver. La computadora. A ver, me parece que no puedo compartir. Ya. Creo que ahora sí. A ver, ¿me confirman el audio, por favor? Si se logra escuchar. Hoy en Draw My Life, Los Miserables de Vic. ¿Se Sí escucha? se escucha, profesora. Sí se escucha, profesora. Bien, a ver, prestamos atención ya que al final analizamos sobre el aporte que tiene referente a esta obra, ¿sí? Hoy en Draw My Life, Los Miserables de Víctor Hugo. En 1815, Monseñor Myriel recibió el cargo de obispo de Digne y, aunque era un hombre de clase alta, demostró al pueblo su bondad y generosidad, donando dinero a los pobres y enfermos y permitiendo que su palacio fuese transformado en un hospital. Meses más tarde, llegó Jean Valjean a Digne en busca de alojamiento tras haber estado 19 años en la cárcel, pero todo sitio en el que preguntaba lo rechazaba cuando mostraba su tarjeta de expresidiario, hasta que le tocó la puerta a Myriel, quien le permitió dormir y comer en su casa. Mientras Myriel dormía, Valjean robó sus cubiertos de plata y escapó de la casa. Cuando la policía lo detuvo por la mañana, Myriel les explicó que se trataba de un regalo y dejaron a Valjean ir, pero antes de que se fuera, el obispo le dijo que debería usar lo que ganara de los cubiertos para convertirse en un buen hombre. Lleno de culpa, Valjean cambió su identidad y se hizo pasar por un hombre llamado Madeleine. Con los años, se convirtió en el dueño de una fábrica y después fue proclamado alcalde del pueblo Montreuil-sur-Mer. Por otro lado, Fantine, una mujer joven de París, es obligada a dejar la ciudad y encontrar trabajo en Montreuil después de que su pareja la abandonó dejándola embarazada de su hija Cosette. Después de que la niña naciera, la dejó a cargo de los Thénardier, quienes le demandaban sumas altas de dinero para mantener a la niña. Fantine trabajaba en la fábrica de Madeleine y fue despedida cuando se descubrió que escondía una hija. En consecuencia, trabajó de prostituta para poder pagarle a los Thénardier el mantenimiento de Cosette. El inspector de la policía, Javert, detuvo a Fantine después de haberse peleado con un hombre en la calle, pero Valjean le pidió dejarla libre al enterarse de las condiciones en las que quedó ella tras ser despedida de su fábrica. Javert le informó a Valjean que su verdadero nombre no es Madeleine y lo llevó a la prisión del pueblo, pero el expresidiario solicitó 3 días para localizar a Cosette. El inspector rechazó su solicitud y Fantine murió después de descubrir la identidad de Valjean y al no poder encontrar a su hija. Tras la muerte de Fantine, Valjean fue capturado de nuevo y llevado a prisión, donde se le sentenció a cadena perpetua. Esto tuvo graves consecuencias en la fábrica de Madeleine, pues con su desaparición la fábrica llegó a la quiebra. Mientras estuvo en prisión, Valjean fue asignado para trabajar en un barco, y un día por la mañana, uno de los marineros resbaló al subir el mástil de la nave y lo dejó colgando a una gran altura. Al verlo, Valjean corrió a salvarlo, pero después de conseguirlo, él mismo resbaló en el barco y cayó al océano. Al no encontrar su cuerpo, fue declarado muerto. Con tan solo 8 años, Cosette vivía una vida muy triste con los Thénardier. Una noche, mientras la niña intentaba regresar a la posada de los Thénardier cargando un cubo de agua muy pesado, un hombre con un abrigo amarillo apareció para ayudarla.
El hombre era Valjean y al descubrir que la niña era Cosette, la acompañó de regreso a la posada. Cuando se dio cuenta de las condiciones en las que vivía la niña, le compró la muñeca que había visto en una tienda y que tanto deseaba tener. Por la mañana, Valjean pidió permiso a los Thénardier de llevarse a Cosette con él. Madame Thénardier quería deshacerse de la niña y aceptó la oferta, mientras que su esposo le pidió 1.500 francos por ella. Pero Valjean le respondió con una carta de Fantine que indicaba que él debía entregar a Cosette al portador de esa carta y así Valjean cumplió la promesa que le había hecho a la madre de la niña. Llevó a Cosette a París, donde la crió como su hija, pero fueron descubiertos en la ciudad por Javert y se vieron obligados a escapar. Valjean se encontró con Fauchelevent, quien lo reconoció como Madeleine. El hombre, agradecido con Valjean por haberle salvado la vida, le ofreció trabajo en el convento donde trabajaba y donde Cosette también podría quedarse. Valjean se hizo pasar por el hermano de Fauchelevent y se convirtió en un jardinero del convento, mientras que Cosette se apuntó a la escuela del convento como alumna y allí vivieron los siguientes años. A Monsieur Gillenormand le quedó poca fortuna tras la Revolución Francesa y las malas finanzas de su esposa. El anciano tuvo 2 esposas quienes le dejaron 2 hijas. La herencia de la mayor es grande ya que su madre era muy adinerada, mientras que la menor, aunque murió muy joven, le dejó a Gillenormand un nieto llamado Marius. El padre de Marius, Georges Pontmercy, era un coronel en el ejército de Napoleón y tenía prohibido por Gillenormand acercarse y relacionarse con su hijo. Después de que cumplió los 18 años, Marius fue informado por Gillenormand que su padre estaba enfermo y que debía ir a visitarlo. Sin embargo, Marius llegó unos minutos después de su muerte y entre sus pertenencias encontró una carta dirigida a él donde su padre le pedía buscar a un hombre llamado Thénardier. Marius regresó a París y descubrió que su padre viajaba a la ciudad para verlo en misa. Esto lo confundió, ya que Gillenormand le había dicho que su padre nunca lo había querido y lo había abandonado. Marius se puso a investigar sobre las batallas en las que luchó su padre y pronto se convirtió en un seguidor de Napoleón. Su abuelo estaba en contra de sus ideologías y en consecuencia lo echó de casa. Marius se encontró con un grupo de estudiantes conocidos como los amigos del ABC, quienes creen en el cambio social. Pero durante una discusión sobre Napoleón, Marius renunció al grupo. Vivía en pobreza y Gillenormand, arrepentido por haberlo echado, le intentaba enviar dinero, pero Marius lo rechazaba siempre. Un día, Marius se encontró a Cosette sentada en un banco acompañada de un viejo Valjean. Marius se enamoró inmediatamente de ella y visitaba los jardines todos los días con la esperanza de verla. Valjean dedujo lo que estaba pasando cuando, al día siguiente, se sentó en un banco distinto y Marius lo siguió. Marius no pudo contenerse y siguió a Cosette a casa para preguntarle a la portera en qué piso vivían. Una semana más tarde, Cosette y Valjean se mudaron. Marius intentó localizar a Cosette por meses y no conseguía dejar de pensar en ella. Su vecina, Eponine, lo visitó para pedirle dinero, pero Marius no se dio cuenta de que ella estaba intentando impresionarlo y le dio sus últimos 5 francos. A través de un hueco en la pared, Marius vio a Eponine entrar con Valjean y Cosette. Luego escuchó a la familia de Eponine planeando un robo a Valjean, por lo que Marius avisó a Javert. Cuando regresó, escuchó al padre de Pony revelarle a Valjean que se llamaba Thénardier y les avisó que la policía estaba allí con una nota. Javert entró a la casa, arrestó a los criminales y Valjean escapó por la ventana. Marius continuó obsesionado por Cosette, mientras que Pony, por su amor a Marius, la había localizado. Ella le dijo dónde vivía Cosette y le pidió que la acompañara a su casa. Él le dio una moneda, pero ella la dejó caer y le dijo que no necesitaba su dinero. Mientras tanto, Cosette y Valjean vivían en paz, pero ella se dio cuenta de que la razón por la que se habían mudado no era por huir de Javert, sino para alejarla de otros hombres. Valjean lo hizo porque era consciente de que si perdía a Cosette, perdería todo lo que tenía en la vida. El niño vagabundo Gavroche escuchó al padre Mabeuf quejarse de sus finanzas. En la calle encontró a un criminal atacar a Valjean, pero el anciano consiguió defenderse, le dio su cartera y lo dejó ir. Gavroche entonces le robó al criminal la cartera y la lanzó al patio del padre Mabeuf. Mientras tanto, Marius continuó visitando la casa de Cosette a escondidas de Valjean. Una noche dejó una carta para ella con su declaración de amor, pero la tarde siguiente, cuando Valjean salió de la casa, Marius entró en el jardín y confesó su amor por ella. En las calles de París, Gavroche continuó practicando su filosofía callejera. Descubrió a 2 niños abandonados un día por la noche y utilizó el poco dinero que tenía para comprarles comida. Pero no se dio cuenta de que esos niños eran sus hermanos menores, hijos de Monsieur Thénardier. Gavroche se llevó a sus hermanos a su hogar en la estatua cerca de la prisión de la Bastilla. Por la noche, un grupo de criminales escapó de la prisión, incluyendo Thénardier. Gavroche lo ayudó a escapar, pero el hombre
nunca descubrió que se trataba de su propio hijo. El amor entre Marius y Cosette continuó creciendo, pero Valjean destruyó su sueño al anunciarles que planeaba llevarse a Cosette a Inglaterra en una semana. Thénardier estaba tramando venganza contra Valjean, pero Eponine logró aplazar sus planes. Cosette le comunicó a Marius los planes de Valjean, y él fue con Gillenormand para pedirle permiso de casarse con ella. Pero los dos terminaron en una discusión intensa. Después, Marius volvió a la casa de Valjean, pero cuando descubrió que se habían marchado, se unió a sus amigos en las barricadas. París estaba en medio de una epidemia de cólera, y el ambiente tenía una tensión tan fuerte que en cualquier momento estallaba una rebelión. Este llegó el 5 de junio de 1832. Con miedo que el pueblo reaccionara con violencia, la monarquía envió tropas por la ciudad y las barricadas aparecieron. Los primeros en responder fueron los amigos del ABC con Marius, los cuales se prepararon para un enfrentamiento con el ejército. A ellos se les unieron Gavroche y el padre Mabeuf. El grupo levantó barricadas en la ciudad con ayuda de Gavroche para organizar su defensa. Los revolucionarios construyeron barricadas con objetos ordinarios y se sentían optimistas con la caída de la noche. Cuando terminaron la construcción, esperaron a las tropas y uno de ellos descubrió que uno de los hombres que se había unido al grupo era Javert y lo tomaron como prisionero. Enfadado, desolado y con ganas de morir, Marius cogió las 2 pistolas que le había dado Javert y se dirigió al centro de París caminando como hombre muerto. Las tropas llegaron y el grupo condenó a Javert a muerte, pero lo dejó vivir con la esperanza de cambiarlo por un prisionero del ejército. Marius fue salvado por Eponine disfrazada y antes de morir ella le entregó una carta donde Cosette revelaba su ubicación. Él le escribió una carta informándole que moriría en las barricadas y la envió con Gavroche. El niño encontró a Valjean, quien le quitó la carta y le dijo que se la entregaría a Cosette. Cuando la leyó, Valjean cambió de opinión sobre Marius y se dirigió a las barricadas vestido con el uniforme de la Guardia Nacional. Valjean apareció para unirse al grupo en la batalla. El líder del grupo ordenó la ejecución de Javert cuando escuchó que las tropas se acercaban. Valjean se ofreció a hacerlo, pero en el último momento le dijo su nombre real y lo dejó libre. Las tropas atacaron la barricada y Marius recibió un disparo, pero Valjean lo recogió en sus brazos y lo llevó por el drenaje de la ciudad. Lograron salir gracias a Thénardier y en la salida se encontraron con Javert. Valjean le pidió llevar a Marius con su abuelo y después de hacerlo le pidió ver a Cosette una última vez. Después de dejar a Valjean en su casa, Javert no sabía si entregarlo a la policía o dejarlo ir. Escribió una carta al jefe de la policía parisina, caminó hasta el río Sena y después de mirarlo unos momentos se lanzó y murió ahogado. 6 meses más tarde, Marius se recuperó completamente. De nuevo pidió permiso a su abuelo de casarse con Cosette y este aceptó. Gillenormand se sorprendió cuando escuchó a Valjean decir que Cosette tendría una dote de 600.000 francos, ya que había pensado que ella era una chica de clase media. Valjean no quería firmar los papeles de la boda, ya que sabía del nacimiento ilegítimo de la chica, y no quería falsificar su nombre en el documento. Así que fingió estar enfermo y Gillenormand fue quien firmó los papeles. Después de la boda, Valjean le confesó su pasado a Marius y lo dejó sorprendido, pues no sabía si creerle. Los dos estuvieron de acuerdo en que lo mejor sería que Valjean no volviera a ver a Cosette, y en los ojos de Marius, Valjean era el criminal responsable de la muerte de Javert. Marius se aseguró de alejar a Cosette de Valjean. El anciano cayó en una depresión al pensar que había perdido a Cosette para siempre y cayó enfermo deseando que llegara el momento de morir. Unas semanas más tarde, Thénardier visitó a Marius y le dijo que tenía información de Valjean para venderle. Marius le pagó y Thénardier le reveló que Valjean no había matado a Javert y que en realidad había sido quien lo salvó de la barricada. Al escuchar la verdad, Marius y Cosette se dirigieron a casa de Valjean y lo encontraron postrado en la cama. Al verlos, Valjean se puso feliz y abrazó a Cosette por última vez antes de morir en paz. ¿Conocías la novela de Los Miserables? No olvides dar like a este vídeo y suscríbete para más resúmenes de clásicos. Muy bien, chicos. Ustedes se percatan que todos son en base a la cultura francesa, ¿no? Como los nombres de los personajes, cada uno de ellos son franceses, ¿cierto? Y el conjunto, ¿no? De la sociedad, de cómo se desarrollaba la sociedad en esta época, ¿no? Es muy importante conocer ello. Ahora, otro de los grandes representantes muy importantes, tanto del realismo, es Fedor Dostoyevsky, ¿no? Como ustedes me mencionaban hace un momento. Fedor Dostoyevsky nace en el año 1821 en Moscú, en San Petersburgo,
y muere en el año 1881, ¿no? Él es educado por su padre. Mencionábamos que es un hombre conocedor de diversos temas, ya que se le instruye para ello, ¿no? Él es educado por un padre médico que es muy déspota, se podría decir, ¿no? Y brutal, en el cual le chocó mucho a Dostoyevsky y él busca, ¿no? El cariño y la protección de su madre. Él es un novelista ruso y grande representante de la literatura realista, ¿no? Genio de la narrativa europea. Él en 1849 es condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios, ¿sí? Porque si bien es cierto, mencionábamos de que no se llegaba a, o mejor dicho, la sociedad de ese tiempo, de esa época, no dejaba que el ser humano dé a conocer su pensamiento, ¿no? Su oposición a la sociedad en la cual se encontraba. Entonces, ellos veían, ¿no? Entonces, al darse cuenta de ello, él es condenado, ¿sí? Por ser parte de estos grupos liberales, ¿no? Y revolucionarios de la época. Él es indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución, el cual va a estar 4 años en un presidio de Siberia y va a tener una experiencia que va a relatar más adelante en su obra Recuerdos de la Casa de los Muertos, ¿no? Él en libertad va a ser incorporado a un regimiento de tiradores, ¿no? Siberianos, y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, ¿no? Que era la llamada María Mitreviana Isayeva, ¿no? Que vamos a ver dentro de sus manifestaciones, o mejor dicho, dentro de sus obras, a personajes con ese nombre, ¿no? Tras largo tiempo en Tíber, él va a recibir autorización para regresar a San Petersburgo, donde él va a encontrar a sus antiguos amigos, ¿no? Donde el eco alguno de su fama va a publicar Recuerdos de la Casa de los Muertos en el año 1861 y va a devolver la celebridad, ¿no? Le va a devolver a él la celebridad, ¿no? La fama, mejor dicho. Ahora, para su redacción de su siguiente obra, que son Memorias del Subsuelo, en el año 1864, él se va a inspirar también en su experiencia siberiana, ¿no? Y soportó la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible dentro de esa época, ¿no? Y publica en el año 1866 la obra El Jugador, y la primera obra de la serie de grandes novelas que lo van a consagrar definitivamente como uno de los mayores genios de su época, ¿no? Que es la famosa obra Crimen y Castigo. ¿Ya? Ahora, a presión de sus acreedores, él va a abandonar Rusia y va a viajar definitivamente a Europa, donde a su nueva y joven esposa, Ana Grigorievna, durante uno de sus viajes, su esposa va a dar a luz a una niña que va a morir pocos días después, ¿no? De nacida, lo cual al escritor le va a chocar mucho, ¿sí? Lo va a llevar un profundo dolor. A partir de ese momento, él va a tener la tentación del juego y va a sufrir frecuentes ataques epilépticos, ¿no? Entonces, esos pensamientos que él tenía lo va a llegar a manifestar dentro de sus obras. Como bien decíamos, una de sus grandes obras es el famoso Crimen y Castigo, donde se va a tratar de una novela que narra la historia de Rodion Raskolnikov, ¿no? Que era un estudiante de Derecho, el cual se va a ver obligado a dejar su carrera por falta de dinero, ¿no? Él en sí confiaba en una usurera, ¿sí? En lo cual esta reacción o esta finalidad le va a hacer que él le lleve a diferentes pensamientos, se podría decir, muy malos, ¿sí? Que le va a llevar a cometer el asesinato de sus usureras, ¿no? Para así quedarse con su dinero, ¿ya? Entonces, Crimen y Castigo es una obra magnífica, ¿sí? Donde va a sumergir al personaje, se va a mostrar un personaje dentro de pensamientos de Rodion, ¿no? Y sus reflexiones sobre la culpa, ¿no? El castigo y la redención.
¿sí? ¿Por qué? Porque a raíz de que él mata a la usurera, él va a tener diferentes pensamientos que van a hacer que lo lleven a confesar el crimen, ¿no? Ahora Raskolnikov él es el personaje principal de la novela, ¿sí? Sonia es una joven de 18 años, hija de Marmeladov, un exfuncionario alcoholizado. Dunia es Advotia Raskolnikova, hermana de Raskolnikov. La vieja usurera es casera de Raskolnikov, es descrita como una mujer fea, desagradable y usurera, quien es capaz de explotar hasta su propia hermana, ¿no? Y hermana de la usurera Elizabeth Tinodo, costurera y hermana de la vieja usurera, ¿sí? Ahora vamos a ver este pequeño resumen. Hola a todos, el día de hoy nos vamos a poner bien criminales con Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Acompáñanos. La historia comienza con uno de los personajes literarios más polémicos de la literatura. Este es Raskolnikov, pero hay que le diga Rodia. Es un estudiante universitario de San Petersburgo que tenía muchos problemas económicos. Por alguna razón, Rodia está contemplando cometer un crimen, con exactitud el crimen que va a hacer. Y sale de su casa y se dirige a la casa de una vieja usurera llamada Elena Ivanovna, con la intención de pedirle un préstamo para comprar un reloj. Al siguiente día se mete a una taberna y escucha a un estudiante diciendo que en este mundo sería mejor si esa vieja usurera estuviera muerta, puesto que se aprovecha de los pobres y abusa de su hermana Lisbeta. Esa misma noche, mientras caminaba por la calle, se entera de que la vieja usurera estará sola en su apartamento de fiesta. Ese día sale de su casa, toma un hacha, va a la casa de la vieja usurera y ¡pum!, que la mata a sangre fría. Y justo cuando se encontraba husmeando en el dormitorio en busca de dinero, entra la hermana Lisbeta. Como no puede haber testigos del crimen que cometió, ¡pum!, mata a su hermana. Y Rodia logra escapar antes que llegue la policía. Pasan varios días y Raskolnikov vive agobiado con delirio de persecución y pesadillas a causa de su crimen. Un día le llega la noticia de que un detective con el nombre de Porfirio Petrovich quiere hacerle preguntas. Lo que no sabe Raskolnikov es que la cita a la estación de policía no era relacionada con los homicidios que él cometió, sino que la casera quiere cobrarle el dinero que debe del alquiler. Por un momento Rodia piensa confesar su crimen, pero no lo hace. La casualidad del detective le menciona que el homicidio de la vieja usurera Rodia de los nervios se destruye. El delirio de persecución de Rodia se sale de control y comienza a afectar su salud, sufriendo insomnio por la tensión nerviosa que esto le ocasiona. Para calmar su ansiedad de tanto tormento, busca consuelo a manos de una joven llamada Sonia Parpeldora. Sonia, aunque es prostituta, está llena de virtudes cristianas y solo se conoce en la condición de la cortesía de su familia. Un día Rodia, mientras pasaba tiempo con Sonia, le obliga a leer la historia bíblica de Lázaro para reconfortar su alma. Mientras la novela avanza, Raskolnikov se presenta con el detective, quien empieza a sospechar de que él es el asesino. Llega a esta conclusión tan solo viendo sus reacciones psicológicas, pero no tiene pruebas contundentes para culparlo. Conforme pasa el tiempo, Porfirio se vuelve cada día más seguro de su culpabilidad, hasta que le pide y prometiéndole que de confesar su crimen, tendrá se vaya considerablemente aligerada. Justo cuando está a punto de confesar, un hombre con el nombre de Nicolás de Mentía piensa que él es el culpable del homicidio mexicano de un bragadero. Sin embargo, los nervios de Raskolnikov comienzan a agotarse. Y él está luchando constantemente con la idea de confesar, aunque sabe que nunca puede ser verdaderamente condenado. Se dirige a Sonia por apoyo y finalmente le confiesa todo su crimen a ella. Rodia en este punto de la novela está completamente desgastado y Sonia, viendo su sufrimiento, lo obliga a confesar su crimen. Diciéndole: ve a la primera esquina, saluda a la gente, besa la tierra que has mancillado con tu crimen y en voz alta para que todo el mundo te oiga: soy un asesino. Rodia hace exactamente eso. Ir a la plaza, se dejó caer de rodillas en el suelo y besó la tierra. Y después fue con Porfirio a confesar su crimen. Al final, Raskolnikov es sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia, donde Sonia le sigue. Pero si piensan que todo esto acaba aquí, están equivocados. Tienen que ver el análisis de esta obra.
la novela no hace mucho caso del crimen y castigo oficial, sino de la lucha interna que vive Raskolnikov. El libro demuestra que su castigo y su cárcel fueron sus pensamientos, y no el que la ley le impuso de trabajos forzados en Siberia. Crédulamente pensó que el mundo sería mucho mejor después de cometer ese crimen, y que él era suficientemente inteligente para lidiar con las consecuencias emocionales. Pero pronto se da cuenta que su sentimiento de culpa es demasiado abrumador hasta el punto de ser víctima de una enfermedad psicológica. Solo hasta el final del libro es que se da cuenta que la carga emocional de su crimen es el verdadero castigo y decide confesar para ponerle fin a sus demonios. También es importante que hablemos de los simbolismos de esta obra. A lo largo de la novela, Sonia es una importante fuente de fuerza moral y creatividad para Raskolnikov, y en algunas interpretaciones incluso se considera una figura parecida a Cristo. Ella se ve obligada a prostituirse para mantener a su familia, lo cual lleva a algunos estudiosos del tema a hacer comparaciones entre ella y María Magdalena. Durante la obra, Dostoyevsky hace varias alusiones a la Biblia. Si recuerdan en el resumen, Rodia obliga a Sonia a que le lea la historia bíblica de Lázaro. La razón de esto es que Raskolnikov se ve reflejado en él por tener una muerte y resurrección espiritual. Amigos, podría seguir, pero este es solo un resumen. Y esto fue Crimen y Castigo. Muy bien, entonces de eso nos trata Crimen y Castigo. Como ustedes se dan cuenta, nos da a conocer, está lleno de muchas reflexiones, de pensamientos, se podría decir un poco terroríficos que tiene Raskolnikov, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Espero para la siguiente clase haya mucha más participación, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.